Aleluya. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Es el día jueves 19 de agosto del 2021. Estamos ya a mitad de año y vamos avanzando poco a poco y esperando la venida de nuestro Señor. En esta noche vamos a tener un estudio bíblico más. Doy gracias al Señor porque nos permite estar en esta plataforma donde cada día le damos al Señor el primado, porque Él es el número uno en nuestras vidas. Damos gracias al Señor porque el lunes nuestra hermana Janet está llevando los estudios bíblicos del discipulado. La bendecimos en el amor del Señor. De igual manera, el día martes en la noche, nuestros líderes, hermanos en la iglesia, están llevando los devocionales de la oración. El miércoles mi amada esposa, pues en la mañana tiene estudio bíblico. Y mi persona los jueves en la noche, a esta hora, a las 7:30, como es costumbre, tengo el estudio bíblico. El viernes en la mañana también tenemos reuniones en cuanto a lo que es la oración de intercesión también. Los sábados, cuando no tenemos evangelismo, están los jóvenes también trabajando. Y el domingo, como ya es costumbre, a las 11:30 de la mañana, pues nos reunimos para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. En todas las reuniones que hacemos, el propósito primordial es levantar en alto el nombre de nuestro Dios. Así que en esta noche no es la excepción. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y que sea Él dirigiendo mi vida para esta enseñanza. Padre, gracias por tu infinita misericordia para con cada uno de nosotros. Señor amado, en el nombre de Jesús, tú nos has dicho que pidamos todos al Padre en tu nombre, Señor, y tú lo harás. En esta hora, Señor, mi petición es que sea tu Espíritu Santo guiando mi vida, Señor, para hacer de bendición a mis hermanos, a cada uno de los oyentes, los que se conecten, Señor, a través del internet, y a los que aún después, Señor, de haber terminado este estudio, alguien lo vea, Señor, que sea su Espíritu Santo redarguyendo, enseñando y llevando, Señor, al convencimiento de tu santa y bendita palabra, Señor. Mi Dios amado, úsame, como le digo, de bendición a mis hermanos, y que todo lo que hagamos, Padre Santo, sea de agrado a ti, Señor, y que tú seas el que se glorifique en cada una de nuestras vidas como tú lo sabes hacer, Señor. De tu siervo, Señor, recibe toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. El tema de esta noche es el que vive por la eternidad. Vamos a estudiar acerca del personaje, quién es el que vive por la eternidad. Y vamos a basar el estudio en esta noche. No olvides, siempre le pido que tenga lápiz, papel, para que pueda anotar las citas bíblicas, porque todo es relacionado al tema que vamos a estar tratando en esta noche. El que vive por los siglos, por la eternidad. Así que en Hebreos 7 vamos a estar leyendo para comenzar del verso 22 al 25. Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 25 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, nunca termina. Versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria a Dios. La resurrección de Jesús es una señal inequívoca de la deidad de él, de Cristo. Podemos ver a través de la Escritura las expresiones que Jesús hace en cuanto a lo que es el templo
algo que era material, y él dice que el templo es destruido y a la vez es restaurado. Pero ¿de qué estaba hablando? Muchas veces en la Escritura podemos encontrar que Jesús usaba términos naturales para podernos transferir al ámbito espiritual. Así que mire lo que nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante. El Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 18, dice así: Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestra ya que haces esto? Es una pregunta. Respondiendo Jesús y les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Es tremendo cuando leemos esta escritura, porque muchas veces nuestra vista solo está puesta en las cosas materiales, pero no en las cosas espirituales. Y aquí Jesús estaba hablando de algo que era imposible, porque un edificio de la magnitud de lo que era el templo en Israel en ese tiempo era imposible. Por eso es que ellos le contestan, y vemos lo que dice en el verso 20. Le dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Es lógico, es natural que el ser humano piense de esa manera, porque sus ojos, su vista está únicamente en lo que es natural, no hay nada espiritual en ellos. Versículo 21 dice: Mas él, o sea Jesús, hablaba del templo de su cuerpo, o sea, hablaba de él mismo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bendito el Señor por los discípulos que habían estado con Jesús, se habían escuchado todas las enseñanzas que él había dado, y por eso quise llamar este tema el que vive por los siglos o por la eternidad. ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Bueno, Jesús nos da ejemplos en la Escritura y podemos ver el ejemplo que usó con Jonás. Este era el profeta Jonás. En Mateo 12, versículo 38 al 40. Mire lo que nos dice Mateo 12, versículo 38 en adelante. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Versículo 39. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Por qué el Señor usa al profeta Jonás como un ejemplo en vez de hacer un milagro? Primero es porque Jesús no cae en las tentaciones que recibía de parte de los mismos seres humanos como de parte de Satanás. Entonces, aunque él era 100% hombre, no caía en la tentación. Por eso él les contesta en el verso 40. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender la vida espiritual, cómo es que Jesús trata con cada uno de nosotros. Y dice el versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, él usó el ejemplo, y todos conocen, los que hemos nacido de nuevo y hemos leído la Escritura, sabemos quién fue Jonás. Jonás había sido enviado a predicar a la nación de Nínive, este pueblo que se había desviado, pero Dios había dado una determinación que iba a destruir ese pueblo si no se arrepentían. Y les había dado únicamente 40 días para ello. Entonces, la historia de Jonás es que él huye y está en una barca, va con rumbo a Tarsis, y luego pues entonces viene y lo echan en la mar, y ahora este gran pez, y ese es el cuidado que tenemos que tener nosotros cuando leemos la Escritura. La Biblia no menciona el nombre del pez, pero algunos, yo los he escuchado cuando mencionan que era una ballena. Déjame decirle que
si nosotros decimos que es una ballena, y máximo si se lo decimos a alguien que estudie acerca de lo que es la vida acuática, nos vamos a dar cuenta que la ballena es la que tiene el galío más estrecho de todos los mamíferos del mar. Entonces era imposible que fuera ese pez que se tragara a Jonás. Por eso la Biblia dice era un gran pez. Y dice 3 días y 3 noches. Era lo que Jesús iba a pasar, como dice ahí, en el corazón de la tierra, o sea, en el mismo infierno. Porque Él tenía que descender a ese lugar a pagar el precio por ti y por mí. Por eso habló acerca de que en 3 días se derrumbaba el edificio y en 3 días lo edificaba, pero hablaba de su propio cuerpo. Y esta señal que le piden a Jesús, los fariseos, Él no les da señal, sino que les dice la historia, que tienen que acudir a buscar dónde es que está esa historia para que entiendan lo que Jesús ahora les quiere decir, que así como Jonás, que había estado en ese vientre del pez 3 días y 3 noches, él también iba a estar ahí en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y aquí ya vemos es que está hablando de una sepultura. La pregunta sería, ¿qué significa para usted y para mí la resurrección de Jesús? Son preguntas que tenemos que hacerlas nosotros, para nosotros mismos. Ahora, tendríamos que entender por qué es importante entender de la resurrección de Jesús. ¿Por qué nos dice la Escritura y habla tanto de esa resurrección de Jesús? Son temas pero que muy importantes para nuestras vidas, que podamos entrar en la Escritura, escudriñarla y poder entender minuciosamente cada uno de los versículos de la palabra de Dios, que verdaderamente Jesús era Dios encarnado, por supuesto. Así que el primer punto que voy a tratar es Él puede, o sea, Jesús puede. Vamos a ver por qué. En Hebreos 7 que leíamos al principio, en el versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Estas palabras escritas en la Biblia tenemos que hacerlas nuestras, porque es para nosotros que han quedado escritas. Y ahí, cuando yo leo eso, si yo me he acercado a Él, dice que Él me salva perpetuamente. ¿Qué significa perpetuamente? Es que nunca caduca, nunca termina. Y la parte final del versículo que leía, el versículo 25, dice, viviendo siempre para interceder por ellos, es decir, por todos aquellos que se acercan a Él, que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, que nos ha dado esta salvación que tenemos. Siempre Él, hasta el día de hoy, está intercediendo. Por eso el tema, el que vive para siempre. Así que vamos a ver, número 1, Él puede perdonar nuestros pecados y es el único que puede perdonar pecados. Ningún ser humano puede perdonar pecados. Yo lo he dicho en otras ocasiones y lo voy a recalcar una vez más. Nosotros podemos perdonar ofensas. Si yo ofendo a alguien y voy y le pido perdón, Él me puede perdonar. O si alguien me ofende a mí y viene y me pide perdón, yo lo puedo perdonar. Pero ofensas, no pecado. El pecado, el único que puede perdonar pecado se llama Jesús, Jesús de Nazaret. También Él puede hacernos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en su palabra lo dice. A los que creemos en Él, dice que nos dio el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, es el requisito número 1 para ser hijo de Dios. Todo el ser humano es creación de Dios. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él dice en su palabra, Juan 1, versículo 11 y 12, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, refiriéndose al pueblo de Israel. Pero luego el versículo 12 dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad, o sea, derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que ser hijo de Dios
se necesita llenar ese requisito de haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. De lo contrario, no es hijo de Dios. Puede practicar una religión, puede practicar una secta, pero no es hijo de Dios. Hasta que acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, viene a ser usted hijo de Dios. Y lo otro es que Él es el número uno en su vida. No habrá otro Dios delante de usted excepto Jehová, Dios de los ejércitos. No hay más. Número 3, Él puede estar con nosotros en los problemas. Esta es la bendición más grande que podemos tener como hijos de Dios. Vamos a pasar situaciones, vamos a pasar problemas, pero recuerde que Él está en medio de nuestros problemas también para ayudarnos a resolver. Número 4, Él puede llevarnos al cielo cuando partamos de este mundo, que nos toque quizá morir. Él nos llevará a la presencia de Dios. Y eso es lo que nos enseña Apocalipsis 6. Cuando yo leo Apocalipsis 6, capítulo 6, versículo 9 en adelante, él dice ahí que Juan, que es el que escribe Apocalipsis, dice que cuando se abrió el quinto sello, vio las almas bajo del altar. Eso está en el tercer cielo. Así que su alma, cuando muere, parte con el Señor y está en ese lugar de reposo. Y estas almas, dice la Escritura, que hablan con Dios, que ven a Dios. Y le preguntan, ¿hasta cuándo? En otras palabras, no perdieron la conciencia, saben lo que está pasando. Entonces dice, ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre, nuestra muerte? Y Él les dice, se les dio vestiduras blancas y les dice, descansen un poco más hasta que sus consiervos sean también añadidos. Número 5, Él puede resucitarnos cuando regrese. En el momento del rapto de la iglesia, yo lo he enseñado en otras ocasiones, su cuerpo resucita, pero ya en un cuerpo incorruptible e inmortal. Así que eso está ahí en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 55. No lo vamos a leer, por supuesto, pero es importante que entendamos que para estar en estas dimensiones necesitamos haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. De lo contrario, vamos a vivir vidas alejadas y separadas del Señor. ¿Cómo podemos nosotros entonces corroborar esto o de qué manera es esto cierto? Bueno, vamos a ver la Biblia, porque en la Biblia es que encontramos todas las respuestas. Yo lo he dicho en otras ocasiones, toda pregunta tiene su respuesta en la Biblia. Solamente es que hay que saber buscarlas. Vamos a ver lo que nos dice en Marcos capítulo 5, verso 22. Y vamos a ir leyendo algunos versos ahí quizás salteados, porque quiero que entienda la eternidad de Jesús. Dice el verso 22 del capítulo 5 de Marcos. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mire la fama que se había puesto en evidencia en el tiempo que Jesús está en su ministerio. Este es un principal, dice, de la sinagoga. En otras palabras, era un hombre que tenía una posición en esa congregación. Pero sabía de Jesús. Y va porque, como dije, él está en medio del problema, no importa el que sea. Esto es terrible. Es una hija que está agonizando, dice la Escritura. Y él le pide que vaya, que ponga sus manos para que ella viva. Versículo 24. Fue pues con él, o sea, Jesús va con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Y dice, ¿para qué molestas más al maestro? Porque Jairo, me imagino que le iba diciendo, apresúrate porque quiero que vayas a mi casa. Pero el aviso que le traen es que ella murió. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía,
dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Mira la importancia de la fe, creer que todo lo que está escrito en la palabra es para nosotros, sin dudar. Vamos al versículo 39 ahora de ese mismo capítulo 5 de Marcos. Y entrando les dijo, va a hablar Jesús: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Qué tremendo el vocabulario que se usa acá. Claro, mire lo que pasa con la gente que lo escucha a Jesús. Y puede que de nosotros suceda lo mismo. Cuando le decimos que vamos a ser levantados, se pueden burlar de nosotros. Y es natural entenderlo. Versículo 40 dice, y se burlaban de él. Mas él, o sea Jesús, echando fuera a todos, tomó a Pedro y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Mire qué tremendo, es un milagro que alguien que estaba muerto, tendido en una cama, llega a Jesús, le habla, la levanta y en vez de gozarse, se espantaron. Espanto aquí es miedo, terror. Me imagino que quizás salieron corriendo. Ver que un muerto resucita, imagínense. Así que, qué maravillosa es la palabra de Dios cuando nosotros tenemos esta confianza en Dios. Y yo lo digo para la gloria de Dios. Yo he visto milagros realizarse. Yo soy un milagro del Señor. Pero es importante que cuando nosotros escudriñemos la Escritura, es Dios hablándonos a nosotros. Así que en este mismo capítulo 5 de Marcos, vemos otro milagro que el Señor realiza sin él hacer nada, porque Dios es así. Mire lo que dice en el verso 25, en ese mismo capítulo Marcos 5, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Yo sé que muchos conocen esta historia, pero lo que me interesa es que entienda los pasos que se dan para que se realice el milagro. Versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastaba todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, es hablando de la mujer, el escritor, dice, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Estas palabras son importantes. Ella no decía seré sana, seré salva. Vamos a ver por qué. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, o sea, delante de Jesús, y le dijo toda la verdad. Versículo 34, mira la respuesta del Señor. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La persona, antes de recibir cualquier milagro, cualquier sanidad, necesita salvación. Por eso es que le dice, tu fe te ha hecho salva. Su fe, hermano y hermana que está conectado aquí en el internet, en esta plataforma, su fe en Jesús es que le dio esa salvación de la cual ahora nosotros gozamos. No porque éramos buenos, sino por la misericordia de Dios. Así que otra resurrección que podemos ver para ver la eternidad de Jesús es la resurrección de su amigo Lázaro. En el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, versículo 39 en adelante, San Juan 11, versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor,
hiede ya, porque es de 4 días. Versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mira cuál importante es la fe y creer en el Hijo de Dios. Es el que nos dará la resurrección, el que nos transformará, el que cambiará este cuerpo de corrupción en incorrupción, de este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, tremendo el ejemplo de Jesús. Él ve hacia el cielo, o sea, donde está el Padre. Él no clama a nadie más, no se postra, no quiero ofender a nadie, pero no se postra delante de una estatua, delante de una piedra o de una madera. Dice, levantó sus ojos en alto, porque sabe dónde está el Padre. Por eso nosotros cuando oramos, levantemos nuestra vista al cielo, de donde viene nuestro socorro. Por eso David decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que él dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle, dejadle ir. Ese es el trabajo nuestro, desatarlos y dejarlos ir. Por eso el Señor nos llamó para que en este trabajo de lo que es ministerio, de lo que es administración de la palabra del Señor, podamos guiar, podamos instruir hombres, mujeres, a todos aquellos que se quieran dejar enseñar, porque la palabra del Señor es la que nos guía, la que nos instruye, y son desatadas esas vendas que estaban puestas delante de los ojos, para que no pudiéramos tener esta revelación de esta bendita palabra de Dios. Solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Si no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo jamás te revelará esta palabra, porque es necesario que Él te limpie para que puedas entonces entender la revelación de esta palabra. El punto número 2, Él está disponible. ¿A quién sería esta pregunta? Volvamos a Hebreos 7, versículo 25. A los que por Él se acercan a Dios. Yo solamente leo parte del verso porque de ahí fue donde saqué el título. Así que, ¿para quién es esta pregunta? Bueno, a los que nos acercamos a Dios. Jesús siempre está dispuesto, siempre que le buscamos de todo nuestro corazón. Esa es la diferencia. Cuando nosotros venimos al Señor, traíamos unas costumbres que eran repeticiones, pero jamás había una intimidad o una relación con Dios. Porque en la religión no te enseñan eso, te enseñan a repetir cosas que Jesús lo dice, piensan que por su palabrería serán oídos. Así que Jesús siempre está dispuesto, pero cuando lo buscamos de todo nuestro corazón. ¿Cómo yo sé esto? Veamos lo que nos dice Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuándo es que encontramos al Señor? Cuando lo hacemos de todo nuestro corazón. Mientras usted no disponga en su corazón el rendirse al Señor, usted va a estar a kilómetros, a millas de distancia de Dios. Pero cuando usted se acerca con un corazón contrito y humillado,
tenga la plena seguridad que Él estará presto para ayudarlo en cualquiera que sea la necesidad. Y también lo podemos encontrar en ese mismo profeta Jeremías, en el capítulo 33, verso 33, que esta es la extensión directa al cielo. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, no al pastor Salvador, a Dios, en el nombre de Jesús. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra del Señor para muchos no es revelada, es velada, está cubierta. ¿Por qué? Porque no entramos en esta intimidad con Dios. Y cuando no se entra en intimidad con Dios, jamás entenderás la palabra del Señor. La podrás leer, pero como leerás como si fuera un periódico, pero no la entenderás. Te vas a sentir agotado, aburrido, sin poder entender lo que estás leyendo. Pero cuando el Espíritu Santo está en ti y te revela, esto es maravilloso, esto es manjar en nuestras vidas. Así que mira lo que nos dice Mateo 19, verso 13 al 15. Mateo 19, verso 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños. ¿Por qué yo le digo esto? Porque también Él está disponible para los niños. A veces en algunos lugares no se les presta atención a los niños. No, hermanos. Dios también tiene cuidado de ellos. Y Jesús lo tuvo. En este capítulo lo encontramos. Mire lo que dice. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Mire qué tremendo. Usted sabe, en nuestro ministerio siempre cuando nuestros niños, nuestros jóvenes van a comenzar la escuela, siempre los ungimos con aceite, imponemos nuestras manos, oramos por ellos, los bendecimos, porque se van a enfrentar en cosas bastante difíciles y fuertes en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Así que es importante que nosotros como ministros, como líderes, estemos siempre intercediendo por ellos, por los niños. Jesús lo hizo. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros entonces? Versículo 14, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mire qué tremendo, hermanos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Es decir, Jesús nunca dejó inconclusa la obra que había venido a hacer. Piense por un momento entonces. Estuvo disponible para el ciego Bartimeo. Esta es otra historia maravillosa, amados hermanos, porque pensamos que el cristianismo solamente es o solo para los pobres o solo para los ricos. Yo lo he dicho en otras ocasiones, Dios no hace acepción de personas. El evangelio es para todos. Dios no está en contra de las riquezas, ni está en contra de la pobreza, pero resta de cada uno de nosotros cómo queremos servirle a nuestro Dios. Y de esa manera vamos a ser bendecidos. ¿Cuánto de lo que la palabra del Señor me enseña, yo la aplico a mi vida y la cumplo? ¿Por qué digo esto? Porque el Señor se lo dijo a Josué cuando iba a tomar la posesión del liderazgo. Él le dice: mira que te mando, que te esfuerces, que no desmayes. Pero le da unas instrucciones. Le dice: este libro tienes que estarlo leyendo en la mañana, al mediodía, en la tarde, al acostarte, al levantarte. Y luego le dice: entonces, ¿cuándo? ¿Cuando me levanto a las 11 de la mañana? ¿Cuando me levanto y no le doy ni siquiera gracias al Señor por haberme despertado un día más? ¿Cuándo? Cuando se cumple esta palabra del Señor en nuestras vidas. Entonces viene la bendición. El problema es que a veces queremos la bendición, pero no queremos el sometimiento a Dios. Así que Marcos 10, verso 46, dice la Escritura en esta historia del ciego Bartimeo: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, y él y sus discípulos y una gran multitud,
Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían. Volvemos otra vez como los fariseos. Cuando Jesús dijo que iba a derribar el edificio en 3 días y lo iba a construir en 3 días, ellos creían que hablaba del edificio material, físico, pero estaba hablando de su cuerpo. De igual manera aquí, no querían que Jesús hiciera el milagro porque le oían la gritería que tenía este ciego Bartimeo. Y dice, le reprendían para que se callara. Yo creo que le diría, cállate tú. Y con más ahínco, dice la Escritura, le clamaba a Jesús, ten misericordia de mí. Dice, le reprendían para que se callase. Estoy en el verso 48 de Marcos 10. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, dice, mandó a llamarle, y llamaron al ciego Bartimeo. Ten confianza, levántate, te llama, le dijeron. Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, esta es otra maravilla que tenemos que entender. ¿Cuál era la capa? Esa era un manto que le servía quizá como cama para abrigarse, para cubrirse del sol. Dice, y dejándola. ¿Qué hemos dejado nosotros cuando servimos al Señor? Lo mismo dijo Pedro, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué dejó Pedro? Redes rotas y quizás algunas embarcaciones ahí que había que reparar. La pregunta para nosotros, ¿qué hemos dejado nosotros? Para que pongamos tantas excusas para no congregarnos o para no ir al lugar donde nos glorificamos al Señor. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Ten confianza, Él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Todo esto, amados hermanos, es maravilloso, porque Bartimeo lo que más necesitaba, bueno, tenía 3 necesidades, por supuesto. Su necesidad física, que era la vista, su necesidad económica, porque era un mendigo, y su necesidad espiritual, porque en esa condición, imagínense, no lo dejaban entrar tampoco al templo. Estaban excluidos. Pero, ¿qué le dice? Que recobre la vista, porque lo de otro venía como respuesta al aceptar a Jesús. Versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mire qué maravilloso. ¿Qué sucedió cuando se entregó al Señor? Le seguía. Yo no sé si tú estás siguiendo a Jesús o no, o a quién es que estás siguiendo, pero yo quiero enseñarle, amado hermano y hermana, amigo que estás ahí conectado, no me sigas a mí. No me sigas a mí. Yo sigo a Jesús, como tú también tienes que seguir a Jesús. Así lo hizo Bartimeo. Y dice, y fue recobrando la vista, fue recibiendo este milagro, le seguía. Me imagino que para todas partes donde Jesús iba, este hombre, Bartimeo, iba tras él también. Estuvo disponible, como le digo, para Zaqueo. Pudiera mencionar muchos más, porque la Escritura está llena de todos estos capítulos que nos dan las pautas y la seguridad de que nuestro Jesús vive por la eternidad. Así que Jesús está disponible para usted y para mí. Entonces no lo olvide. Aun si te has alejado de Él, Él está disponible si lo buscas. Si te arrepientes, ¿te recuerdas el pasaje del hijo pródigo? Cuando Jesús lo enseña, dice que el Padre no lo rechazó. Había ido, se había malgastado. En otras palabras, aquí nos refleja a todos aquellos que de alguna manera nos alejamos del Señor y ponemos tantos pretextos para no congregarnos. Así que recuerda al hijo pródigo, si te arrepientes y das la vuelta y vuelves al Señor, Él te recibe, así como hizo el padre de este hijo pródigo. En Romanos capítulo 10, verso 9, en adelante nos dice así, que si confesamos
con tu boca, o si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Así que no hay excusas. Siempre, si buscamos al Señor, es, punto número 3, el que vive para siempre. Hebreos 7, versículo 25, leemos una vez más. Viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús lo he enseñado anteriormente. Cuando vino, nace, crece, comienza su ministerio, vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo declaró Juan el Bautista. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, lo encontramos donde él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único que quita el pecado del mundo. Pero tenemos que entender que si no le recibimos, ese pecado tampoco no es quitado. Pero en el cielo, después que va a la cruz, paga el precio y resucita, ahora él ya no está como el Cordero de Dios. Ahora él está como abogado. Esa es la segunda posición de Jesús ahora. Pero viene una tercera posición. Y esa, déjame decirte, amado amigo, hermano, que es mejor estar de parte de Dios que estar separado de Dios. Porque viene como juez. Y como juez viene a juzgar, dice la Escritura, a vivos y muertos. Así que es importante entender esto. En el versículo 25 de Hebreos 7 dice, viviendo siempre para interceder por ellos, o sea, por nosotros. La obra redentora de Cristo fue hecha en la cruz del Calvario. Así que Él pagó el precio, Él murió, Él resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 1, versículo 18, nos dice así, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves, o sea, las llaves de la muerte y del Hades. Este versículo es importantísimo en nuestras vidas, porque a ese Cristo es el que nosotros seguimos, a ese Cristo es el que nosotros le servimos. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Esto es por toda la eternidad. Ya no hay más muerte. Ya no hay más muerte, ya no hay más llanto, ya no hay más dolor, ya no hay angustias. Viviremos juntamente con Él por toda la eternidad. Su obra de intercesión sigue hasta el día de hoy, porque esa es la posición que tiene ante el Padre en el tercer cielo como intercesor. La palabra de Él nos lo dice. Primera de Timoteo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios, no muchos dioses, uno solo, Jehová Dios de los ejércitos, Yahvé. Y luego dice, y un solo, uno, así, uno, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Lamentablemente la religión nos engañó y te engañó si todavía no tienes a Cristo, diciéndote que tú puedes invocar a muchos
ayudadores, a muchos intercesores, la Biblia no lo enseña. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y te da el nombre, se llama Jesucristo, hombre. También en Romanos capítulo 8, versículo 34, anótalos. Mira lo que dice. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra o a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. Ese es el trabajo o la posición que ahora tiene Jesús. Cuando pecamos, Él se pone ante el Padre y le dice, yo pagué con mi sangre por eso. Lo limpia de nuevo. Y Dios nos ve a través de Jesús santos, nos ve santificados. Por eso es que no hemos sido consumidos, porque Él está entre Dios y nosotros intercediendo. Así que cualquier tentación que venga, no la vamos a enfrentar solo. Jesús está siempre para ayudarnos y librarnos. En las pruebas o dificultades, Él está para asistirnos, siempre y cuando lo busquemos, como habíamos leído en Jeremías, de todo vuestro corazón o de todo nuestro corazón. Cuando tropezamos o fallamos a Dios, la Escritura dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué gran Dios el que tenemos, amados hermanos. Por supuesto, yo no lo estoy mandando a pecar, lo mando a que luchemos, que no pequemos, que nos mantengamos agradando a nuestro Dios, viviendo vidas santas, agradables a Él. Para concluir, este Cristo que te he presentado hoy es el que cumple lo prometido. Todo lo que te prometió lo cumple. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nunca ha fallado, está allí. Prometió, como dije a Josué, que nadie le iba a hacer frente en todos los días de su vida. Y justo hoy terminé el libro de Josué leyéndolo ya la 19 veces la Biblia, y dice que murió de 110 años y nunca Dios se apartó de él, ni él se apartó de Dios. Qué maravilloso, amado. Y dice, y murió en buena vejez. Qué maravilloso nuestro Dios. Así que cualquier liderazgo que se levante en medio nuestro, cuando está apoyado y amparado y anclado en Cristo Jesús, tenga la plena seguridad que usted y yo seremos más que victoriosos y que iremos, como dice la Escritura, de gloria en gloria. Es cierto que lo que estamos pasando es difícil porque no tenemos aquí en Hannover local físico para podernos congregar, pero bendito el Señor que nos proveyó en Lancaster. ¿Y cuál es el sacrificio a nuestro Dios entonces? Para nosotros viajar esa hora de camino lo hacemos con gozo, con alegría, porque sabemos que vamos a adorar a nuestro Dios. No importa el lugar, pero lo importante es que en mi corazón y en su corazón sepa que va a adorar a su Rey, a su gran Dios. Así que, amados hermanos, amigos, espero que este estudio en esta noche le dé la seguridad número 1 de su salvación y la seguridad plena de que Él está por nosotros. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Toda la gloria, toda la honra de nuestro Dios. Y espero en el Señor que todos aquellos que han estado conectados hayan tomado nota de estos versículos bíblicos y en su tiempo libre pueda repasarlos y entender quién es nuestro Dios. Él vive por toda la eternidad. Ese es el ejemplo que seguimos y estaremos con Él por toda la eternidad. Dios me lo bendiga, Dios lo guarde. Vamos a orar para quedar despedidos de este estudio bíblico en esta noche. Bendito Dios y Padre celestial que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por esta salvación tan grande que nos ha dado. Gracias, Jesús de Nazaret,
por haber pagado ese precio en la cruz del Calvario, donde tu sangre limpió nuestros pecados y ahora somos libres, Señor, para poder adorarte y bendecir tu nombre, Señor, ese nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Señor, reciba toda la gloria, mi Dios, toda la honra. Yo bendigo a cada uno de los hermanos y hermanas que están conectados, Señor, aquellos que aún después se conectarán y verán este estudio. Señor, sé tú con tu Espíritu Santo abriendo su entendimiento y que puedan, Señor, entregarse a ti para gloria y honra suya. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Espero que mañana se puedan conectar en el tiempo de oración a las 8 de la mañana con mi amada esposa, Amelia Turcio. Dios me los bendiga.